bienvenidos a la clase de biología. Mi nombre es nuevamente el profesor Jonathan González y voy a estar con ustedes dentro del curso de biología 10. Asignatura de biología 10, el tema es introducción al estudio de la biología. El periodo es de enero a marzo del 2021. Vamos a hablar un poco de los temas a tratar. Las reglas de trabajo son muy importantes. Las reglas de trabajo incluye la responsabilidad, la puntualidad también, que luego vamos a hablar en el punto 6. Entonces, ya hemos hablado un poco ahorita de una de las reglas de trabajo, es que mientras estamos hablando deben mantener los micrófonos apagados, que la puntualidad es muy importante. El trabajo sincrónico significa el trabajo que hacemos nosotros aquí mientras estemos dando clases, la participación, preguntas. Si no entienden, es muy importante que en un tiempo corto de lo que estemos en la presentación, usted me diga, profesor, usted disculpe, usted explicó ahorita una parte que no me quedó tan clara. Eso es importante. No se preocupen si yo tengo que tener la presentación para explicarlo, no pasa nada. De eso se trata el mecanismo de aprendizaje. Preguntar porque una vez se lo olvida. O si no, si usted prefiere anotar en un cuaderno que tenga y luego al final hace las preguntas. Eso es importante para que no hayan dudas. El trabajo asincrónico, que significa el trabajo en su casa. Es muy importante que usted en su casa le dedique tiempo, que usted lea, que usted pueda buscar un poquito de información. En el módulo usted va a trabajar información de su módulo, pero si usted es una persona que necesita buscar más información, usted está abierto a hacerlo. Usted puede encontrar información y con eso puede trabajar. Entonces la parte asincrónica es muy importante. También usted va a poder desde casa leer, estudiar, y luego va a ver que incluso en la plataforma van a haber algunos regalos. Yo le llamo regalos porque son regalos porque suman, pero no restan. Entonces eso es un regalo. Los parciales mensuales, cada mes va a haber un parcial mensual que va a estar en la plataforma y yo les voy a dar un periodo de cuándo lo tienen que entregar, los parciales. Las asignaciones igual es muy importante, y escúchenos que las asignaciones sean puntuales. La puntualidad es muy importante para entregar. Si un taller, por ejemplo, es para la próxima semana, usted debe tratar de cumplirlo para la próxima semana. La puntualidad tiene una ponderación y es muy importante eso. El horario de atención significa que aparte de la hora que nos vemos hoy, usted va a tener un día para hacer su consulta. Va a ser los miércoles de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Usted va a poder escribirme. Creo que la administración le va a dar un número. Yo también lo voy a poner en la plataforma. Te lo puedo dar ahorita aquí también. Pero ese número, perdón, va a estar habilitado para que usted entonces pueda consultar, hacer consultas sobre alguna asignación, algo que no entendió, que no le quedó claro. De 8 a 4. Usted me pregunta y yo le voy a responder. Entonces, las asignaciones se envían a la plataforma. Ahorita mismo tenemos unos inconvenientes que se van a solucionar pronto con la plataforma, y apenas esté habilitado, entonces usted va a ver que usted va a poder entrar y va a poder ver las asignaciones que le voy a poner. En cada clase, al final, nosotros vamos a decirle qué asignación tiene que hacer y vamos a explicarla rápidamente para que usted esté claro de qué tiene que hacer. Nuevamente la puntualidad, insisto, miren cuántas veces le he insistido en la puntualidad con las entregas de las tareas. Y los quiz sorpresa, que es lo que le decía, que son regalos. En la plataforma les pueden aparecer por semana un quiz sorpresa muy corto, pero que la ventaja, yo le llamo regalo, es porque el quiz suma, pero no resta. Y eso es un regalo. Es decir, si usted lo hizo y usted se ganó, el quiz valía 5 puntos, usted tiene esos 5 puntos sumados, porque al final todo ese puntaje, entonces yo se lo voy a sumar. Y si, por ejemplo, usted tenía el promedio, le dio a 3,5 y usted tenía 5 puntos, eso le va a subir bastante. 5 puntos más. Entonces le va a subir bastante a su promedio final y lo va a ayudar también. Así que yo le llamo una forma de regalo. ¿Alguien hasta aquí que tenga alguna duda con respecto a la regla? ¿Todo claro? Por mi
parte no, profesor. Los demás, ¿todo bien? Todo bien, profe. Todo Ok, bien, profe. listo. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Yo sé que todavía faltan más y bueno, es importante que estén todos, pero inicialmente por eso estamos grabándolo para que los que no tengan la oportunidad de presentarse hoy a la clase eh, lo puedan ver. Entonces, la próxima semana todavía no tengo el listado oficial porque hay algunos estudiantes que todavía están entrando, pero la próxima semana sí, o la próxima clase, perdón, que va a ser la próxima de más arriba, porque recuerden que el otro sábado es 9 de enero. Entonces, en la próxima clase yo voy a volver a preguntar, fulano de tal, usted asistió a la primera clase porque todavía no los conozco, más adelante probablemente ya conozca y sepa quién faltó y quién no. Ahora es un poco más difícil, ¿no? Porque no nos podemos ver y es como no los conozco tanto de cara. Pero bien, lo que vamos a hablar hoy, vamos a iniciar con un concepto que habla sobre la introducción al estudio de la biología. ¿Qué es eso de la biología? ¿Y por qué es importante ese estudio de la biología? Entonces, en la unidad uno nosotros lo que vamos a ver es cómo la biología puede explicar muchas cosas. Y una de las palabras que nosotros vamos a escuchar de aquí en adelante son palabras clave. Se conocen como ciencia, biología, organismo, vida y muerte. A ver, alguien rápidamente, dos personas, que me diga qué entiende por la palabra o el concepto ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Qué será eso de ciencia? ¿Por qué me metí? La pregunta que me hago, ¿por qué me metí a estudiar el bachiller en ciencia? A ver, ¿qué es la ciencia? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Eh, la ciencia es un sistema ordenado de conocimiento estructurado que estudia, investiga, interpreta los fenómenos naturales y sociales y artificiales. Ok. ¿Qué más podemos decir de la ciencia? Otro. Ustedes han escuchado a las personas cuando dicen de que no, lo que pasa es que esa persona, ella sabe de eso porque ella estudió ciencia. ¿Tiene que ver algo lo que uno dice con realmente la definición del concepto? Probablemente no, porque las personas asumen que ciencia está relacionada con física, química, pero la ciencia es un conjunto de procesos ordenados, como usted lo ha dicho muy bien, de procesos ordenados que llevan hacia eso y que probablemente las carreras del área científica lo han hecho un poquito más de énfasis, pero realmente las ciencias pueden ser ciencias políticas, pueden ser ciencias geográficas, pueden ser ciencias históricas. Entonces el concepto de ciencia ha estado un poquito errado cómo se utiliza. Ahora vamos con el siguiente, biología. ¿Cómo podemos definir el concepto de biología? ¿Qué es lo que sabemos de la biología? A ver, alguien me dice por allí por la calle, oye, ¿tú sabes qué es la biología? ¿Cómo se la definimos? Sin buscar en internet, sin nada. Bueno, para mí sería pues como el estudio de la vida, el Claro, estudio de la vida, todo sobre la naturaleza, pues, sobre los seres exactamente. vivos. Y así mismo se define como biología como el estudio de la vida. Todos aquellos organismos que tienen vida, que tienen la capacidad de nacer, desarrollarse, reproducirse, morir, son organismos vivos. Entonces, eso estudia la biología. Es la ciencia que estudia la vida, todo lo que tenga vida. Y así mismo es como nosotros lo podemos definir. Se ubica adentro como una ciencia natural que estudia la parte de la naturaleza, como lo ha mencionado alguien, y una de las primeras personas que utiliza o lo que se les atribuye el concepto de biología es Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles estuvo en matemáticas, en la física, y él se le considera el padre de la biología. Luego, James Mark utilizó por primera vez el concepto biología ya en un escrito, en donde él reconocía el concepto de Aristóteles. Entonces, se comienza a forjar como una ciencia autónoma en base a dos apoyos que actualmente se sigue apoyando, valga la redundancia, que no es más que la evolución y la genética, que están muy relacionadas. Y el objetivo central de la biología no es más que la vida, su conservación y perfeccionamiento. Lo que hace la biología no es más que
con la ayuda de otras ciencias es la búsqueda del conocimiento, entender el por qué, qué es lo que pasa en la naturaleza, cómo ocurren esos eventos, quiénes son los responsables de esos eventos. Y entonces la rama de la biología o la biología tiene algunas ciencias que le sirven de apoyo, que las ayudan o que se clasifican dentro de ella misma, como por ejemplo tenemos zoología, la micología, la botánica, la microbiología, la citología. ¿Alguien más sabe otra? ¿Otra ciencia que no esté aquí de la que he mencionado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Pues podemos mencionar otra, fisiología, podemos mencionar etnobotánica y otras ciencias más. Entonces tenemos otras ciencias que son auxiliares. ¿Qué significa que son auxiliares? Que son necesarias para poder explicar muchos fenómenos dentro de la biología. Por ejemplo, la química. La química es fundamental para poder entender muchos eventos dentro de nuestro cuerpo, dentro de las plantas, dentro de los animales, de las bacterias y de todos los organismos que representan a cada uno de los reinos que están dentro de la naturaleza. Las matemáticas también son importantes para buscar modelos matemáticos que son esenciales dentro de eso. Así que cada una de esas ciencias son importantes para poder entender la biología. Pero cuando se da el origen de la biología, si tuviéramos que ver un recuento, se dice que, como ya hemos mencionado, que en Grecia es la cuna del método científico, donde se comienza a utilizar ese método de pasos ordenados que uno puede explicar de por qué ocurre un evento dentro de la naturaleza. Y como todo lleva un proceso ordenado. Ya lo hemos mencionado que a Aristóteles se le conoce como el padre de la biología. Luego aparece Teofrasto, que se conoce como una de las ciencias dentro de la biología, que es la botánica, que se encarga del estudio de las plantas, de la clasificación taxonómica de las plantas. También aparece Galeno, que habla sobre la anatomía y la fisiología. Luego aparecen más adelante otros científicos más que ustedes pueden luego ver que hay bastante, hasta más o menos aquí donde aparece Anton van Leeuwenhoek, que observa por primera vez entonces ya algunos organismos a través de unos microscopios y observa glóbulos rojos, observa espermatozoides. Luego Robert Hooke en 1635 entonces descubre la célula, que es la unidad estructural y funcional de todos nosotros los seres vivos, y ya la podemos ver y aparece el concepto entonces conocido, o aparece el primer microscopio utilizado en 1635. Luego Carlos Linneo habla sobre un poco de la taxonomía, de cómo se agrupan los organismos, cómo se agrupan y de los reinos entre plantas, animales, bacterias, y eso ha sido muy importante para poder distinguir las diferencias entre cada uno de esos organismos, el mecanismo de clasificación taxonómica. Aparecen otros más, aparecen en algunos estudios entonces sobre las teorías de la evolución. Aparece el señor aquí muy destacable dentro de todo esto, Charles Darwin, que se embarca valga la redundancia, se monta en un barco por 5 años y comienza a estudiar todas las características de los organismos durante todo su recorrido, incluyendo todas las áreas de América, y ve pues que hay un mecanismo que se le conoce como selección natural, que las especies van evolucionando, es decir, van cambiando a medida que transcurre un intervalo de tiempo. Aparece Alfred Wallace, que también junto a Darwin y otros más forman lo que son las teorías de la evolución. Y otros más hasta 1953, cuando el señor James Watson y Francis Crick descubren la molécula del ADN, y eso fue importante para entender la genética o el genoma humano y entender las enfermedades, sobre todo de por qué tenemos enfermedades, por qué hay trastornos genéticos dentro del ser humano principalmente. Entonces podemos ver, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Profe, por mi parte no. Ok. Cualquier pregunta que tengan, ustedes la van haciendo. Tampoco por mi parte, profesor. Bueno, entonces podemos seguir y podemos ver que diferentes niveles de organización de la materia. A ver,
¿Cuál es el nivel más básico o más pequeño del que está formada la materia? Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Cuál sería la unidad más pequeña de lo que está formado? ¿O cómo está formado? Yo pienso que está formado por los átomos, que son los Claro, más pequeñitos de todos. claro, correcto. Los átomos. Como lo ven en este gráfico ejemplifica que la unidad más pequeña, ¿cuál sería? Aquí arriba. Los átomos, Átomo. Exacto. Luego, un átomo más otro átomo, ¿qué forma? la molécula, Una molécula. Entonces, ¿quiénes son los encargados o cuál es la ciencia encargada de estudiar esos átomos y esas moléculas? La química, ¿cierto? Cuando se fusionan esas moléculas, una molécula más otra molécula va a formar una macromolécula. ¿Quién es el encargado de estudiar esa macromolécula? La bioquímica. Esas macromoléculas se fusionan, forman células, luego las células, una célula más otra célula se une, forma tejidos, esos tejidos a su vez se unen y van a formar órganos, por ejemplo, el hígado, el páncreas, los pulmones, pero esos órganos, un órgano con el otro, por ejemplo, el hígado con el páncreas, con el vaso, con la vesícula, entonces todo eso unido va a formar un individuo, forma sistema, un individuo. Y ese individuo, pensemos en cada uno de nosotros, vive dentro de una población. Y esa población no es más que un conjunto de individuos de una misma especie. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la población de seres humanos o del Homo sapiens, todos somos la misma especie, o una población de caballos o una población de vacas. ¿Cuándo se forma una comunidad? Bueno, cuando interactúa una población de vacas, una población de caballos, una población, por ejemplo, de guayacanes. ¿Conocen el árbol de guayacán, verdad? Sí. Este que florea amarillo, todo bonito, que todo el mundo le toma fotos para estos tiempos en verano. Una población de guayacanes. Entonces, esa interacción entre ellos, de diferentes poblaciones de individuos, forma una comunidad. Y esas comunidades, una comunidad con otra, que pueden ser acuáticas, terrestres, forma entonces el ecosistema. Y todo el conjunto donde está todo eso es la biosfera. Entonces aquí está al lado cada una de las ciencias auxiliares o de las ramas de la biología que estudia cada una de ellas. Por ejemplo, vemos que las poblaciones, comunidades y ecosistemas se lo estudia la ecología, que los órganos individuos los estudia la anatomía, la morfología y la fisiología, que los tejidos los estudia la histología, que la célula citología. Y todo esto está unido dentro de otra superrama que se llama taxonomía, la evolución, y al final todas ellas están dentro de la biología. Así podemos entender este diagrama de una forma bastante fácil. Ciencia ya lo hemos definido, alguien lo definió, alguna dama aquí lo definió muy bien, y podemos ver que la ciencia no es más que un conjunto sistemático de conocimientos, métodos y conceptos con los que el hombre describe y explica los fenómenos que observa. Oído con esto, es un conjunto sistemático. Entonces, cuando las personas mencionan de que estudio ciencia, pero la ciencia no es más que un conjunto sistemático de conocimiento. Entonces, cualquier carrera se puede hacer ciencia, porque, por ejemplo, si estudiamos historia, si estudiamos un bachiller en comercio, pero dentro de nuestra materia, todo trabajamos de una forma sistemática, entonces estamos haciéndolo en base a una ciencia, ciencias políticas, ciencias de la educación, o sea, en todo, pues, el concepto de ciencia es bastante abierto, no está relacionado directamente con el campo científico de física, matemáticas, biología y química. Claro que estas ciencias o estas carreras, física, matemática, implican que usted haga todo de una forma sistematizada y que tengan unos conocimientos que estén bien establecidos y bien claros.
Y dentro de la ciencia, dentro del racionamiento, hay dos tipos. El deductivo, que es el general, lo que es deducción. Por ejemplo, yo le doy a usted un problema de cualquier cosa y usted va a deducir cómo probablemente va a ser la respuesta, aunque usted no lo haya hecho. Pero también entonces puede ser por inducción. Usted ve algo, por ejemplo, vamos a pensar un ejemplo clásico. Usted va en su auto y su carro se detiene. Usted por observación en el motor, usted va a poder deducir por una observación qué está pasando. Usted hace una observación, esa es la inducción. Luego usted deduce qué probablemente sea lo que esté pasando. Y en eso se basa la ciencia o el método científico también, que luego vamos a ver esa parte. Hay ciencias formales, que son ciencias que no se necesita comprobar, que son como siempre van a estar ahí. Por ejemplo, las matemáticas. Sabemos el famoso binomio cuadrado perfecto, que ya sabemos la fórmula, que la primera al cuadrado más la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Ya no lo sabemos de memoria y sabemos que el número que pongamos un valor X, sabemos que es la fórmula. Entonces es una ciencia formal, que no hay que sustentarla porque ya está establecido. A diferencia de las ciencias fácticas, donde entran la biología, la química, la física, porque son ciencias de comprobación. Un ejemplo clásico sería ahorita lo que estamos viendo con el COVID. Hay ideas de que hay una vacuna, pero no todo el mundo lo está asimilando en su cuerpo de la misma manera. Entonces, eso nos dice que es una ciencia que hay que estar comprobando, es una ciencia de comprobación, de experimentación, porque necesitamos entonces comprobar si lo que a mí me pasa es lo mismo que le va a ocurrir probablemente a una persona que tenga 80 años o a una que tenga 50 años. Entonces es una ciencia de comprobación. Lo que yo digo tengo que comprobarlo científicamente para poder que entonces diga si es funcional o es más o menos funcional al 50%. ¿Hasta aquí alguna consulta o alguna pregunta? ¿No? Por mi parte, no, profe. No, tampoco, profe. Ok. Entonces, ¿cómo está relacionado? A ver, pregunta, para que me respondan. ¿Cómo está relacionada la ciencia y la tecnología? ¿Cómo estará relacionada la ciencia, ese concepto de ciencia y tecnología? No importa lo que ustedes piensen, esto es una pregunta abierta, no es lo que ustedes piensen. Nada. Entonces podemos ver que la tecnología no es más que la ciencia aplicada. Usted tiene un concepto de ciencia, pero luego con ayuda de tecnología, entonces usted aplica, es la ciencia aplicada. Es el conocimiento que se aplica al mejoramiento de nuestro ambiente, por ejemplo, cultural, bienes, empresas y demás. Y entonces ellas están casadas, la ciencia y la tecnología están ligadas. Y es un conocimiento que ha sido utilizado desde hace muchos años, por ejemplo, como ven aquí en esta imagen, para el descubrimiento de la molécula del ADN, como lo habíamos visto en el cuadro anterior, por los señores James Watson y Francis Crick, que descubrieron la molécula del ADN, que no es más que nuestra molécula de información genética que tenemos en cada uno de los millones de células que nos forman y que define por qué somos blancos, por qué somos morenos, por qué somos chinos, por qué somos de diferentes grupos étnicos. Ayudó que mejoraran los conocimientos sobre microbiología, sobre los conceptos de enfermedades. Ayudó también a los avances de la tecnología, los inventos tecnológicos del siglo XX y XXI. Ayudó también a entender un poco más sobre nuestro sistema y a mejorar los mecanismos de, por ejemplo, de cirugía y trasplantes de órganos y otros más. Entonces la ciencia y la tecnología formaron como se casaron entre ellas y pudieron pues mejorar cada una de esas cosas. Aquí vemos las ramas de la biología y vamos a darle participación a cada uno de ustedes para que de los que están, para las que pueda leerlo. Cualquiera puede. Vamos a comenzar con etología. A ver. Alguien que quiera leer etología. ¿Cuál es la función? Carácter y comportamiento humano. Siguiente. Seguimos aquí como las manecillas del reloj. Micología. Okay. Hongo. Ok, ¿todos saben qué es un hongo? ¿Han visto alguna vez un hongo? Estoy seguro que sí lo han visto, pero probablemente no lo conozcan, algunos no lo conozcan, pero sí saben qué es un hongo.
Yo sí, profe. Ok, Son las plantas, unas plantas así. Son como, son hongos, Estilo pues. de paraguas. Paraguas. ajá, paraguas. Ajá. Bien, es importante lo que acaban de decir porque ustedes han visto que cuando, por ejemplo, vemos el excremento de las vacas, han visto que sale como un paragüita blanco y está ahí Sí, parado, profe, así, sí. como un sombrerito, o que en los Sí. árboles también hay como unos sombreritos así. Esos son hongos. Esos hongos que, como han mencionado ustedes, y que no está mal, parecen plantas, pero realmente en el estudios de la evolución, saben que los hongos están más relacionados con los animales que con las plantas. ¿Sabían eso? Eso es importante. Eso luego lo vamos a ver en algún curso, en quinto, en sexto, lo vamos a ver un poco más a fondo. Pero los hongos están más emparentados con los animales que con las plantas. ¿Y por qué? Principal razón, las plantas hacen un proceso que se llama fotosíntesis, que no es más que toman la energía del sol y con la energía del sol, entonces ellas pueden producir su propio alimento. Los hongos no. ¿De qué se alimentan los hongos? De la materia en descomposición. ¿Correcto? ¿Sabían eso? Yo no, profe. Yo tampoco, profe. Yo tampoco. Bueno, ya sabemos que los hongos están más relacionados, eso que ustedes ven en las plantas, que ven como paragüita, la próxima vez que lo vean digan, eso parece una planta, pero no. Ya sé que está más relacionado con un animal que con una planta. ¿Por qué? Porque los estudios lo han demostrado, porque el hongo se alimenta desde, por ejemplo, si está en un tronco, él se está alimentando de ese tronco que se está descomponiendo o se está pudriendo, como nosotros le decimos normalmente. De eso se está alimentando. Por ejemplo, si nos cae un hongo en la piel, ¿de qué se alimenta ese hongo? A ver. ¿De qué se De la está piel muerta. exacto, de la piel, de los azúcares, de las sustancias que hay en la piel, y por eso usted ve que le comienza a salir, todo se le comienza a poner rojo o le da granos, y usted tiene que ir al médico para que le pongan un antifúngico, un antimicótico, porque el hongo se comienza a alimentar de su tejido. Entonces, por eso los hongos son heterótrofos, porque no hacen su propio alimento como lo hacen las plantas. Entonces, por eso, esa es una de las principales razones por las que los hongos se parecen más, están más relacionados con los animales que con las plantas. Bien, siguiente ciencia. A ver, ¿quién sigue? Anatomía. ¿Quién seguía leyendo? Anatomía, Anatomía. órganos, Dale, compañero. anatomía, órganos, aparatos, sistemas, etc. Ok. Siguiente, embriología. Embriología, desarrollo de embriones. Ok, zoología. Dice zoología, animales. Bacteriología. Como lo dice la palabra. Bacteriología, bacterias. Ok, ecología. Interacción de seres vivos ambientes, ¿verdad? Luego está la ingeniería genética, la evolución, la histología, la virología, la paleontología que estudia fósiles, la ficología que estudia algas, la genética, la taxonomía, la protozoología, la fisiología, la botánica. Dos de ustedes, ¿cuál de todas esas ciencias les gustaría en algún momento tener la oportunidad de estudiarla? Ninguno. Por mi parte, yo quisiera todos, profe. Bueno, eso sería lo esperado, pero lo real tendrías que especializarte quizás en una o dos máximo. Es correcto. Uno La zoología, abarca profe. tanto. ¿Cómo? La zoología, ¿Te gustan los animales? correcto. Ok, Zoología también. zoología también. Yo Profe, pienso yo que estudio anatomía. Anatomía, yo igual iba a decir anatomía. anatomía. Bien, entonces hemos visto acá las ramas de la biología, cómo se clasifica las otras. Ahora vamos a ver ciencias auxiliares.
donde está la etología, las matemáticas, que son muy importantes para entender los procesos biológicos, porque tenemos que demostrarlo estadísticamente, y ahí es donde las matemáticas y las estadísticas y las probabilidades, porcentajes, son muy importantes. Las ciencias de la salud, la ética es muy importante, porque si tú estás haciendo un estudio, por ejemplo, y tú sabes que estás trabajando con vamos a pensar que en una bacteria que es dañina, no puedes, por ejemplo, vertir esas sustancias dañinas a las aguas normales que pueden contaminar a la sociedad. Y eso se está haciendo mucho actualmente. La sociología es entender un poco más de las relaciones entre personas, entre sociedades, la historia, conocer la historia de esos eventos. La física también forma parte importante porque tienes que conocer procesos de energía, de materia. La química, que también involucra cambios y reacciones de la materia. La geografía, para ver localizaciones y dónde ocurre ese evento, dónde estamos estudiando. Por ejemplo, los que dijeron zoología y, por ejemplo, quieren estudiar el capibara, que es uno de los mamíferos más grandes de América Central. Quieres estudiar el capibara, no sé si conocen el capibara, y entonces tú tienes que conocer un poco de dónde está localizado, cómo localizarlo, cómo mapear dónde lo encontraste dentro de un mapa, porque eso lo tienes luego que presentar. La lógica, que es básico en el pensamiento científico, en el razonamiento, como ser un poquito de lógico de cómo voy a hacer las cosas, por qué lo voy a hacer. Y así otras ciencias más, que la genética, que es muy importante para ver por qué varían las poblaciones. Porque yo tengo una planta que Pedro la tiene allá en Fortuna, en la montaña, y es la misma, pero yo la tengo acá en Alange, pero la flor es un poco diferente, es más chica, es más grande. ¿Qué habrá pasado probablemente en términos de genética para entender eso? Y estos conceptos que son muy importantes, donde hablan de organismo, vida y muerte. ¿Alguien me puede explicar rápidamente qué significa esta imagen del sol con la planta? ¿Qué quiere decir o qué trata de explicar esta imagen? La fotosíntesis, profe. Sería como ¿La? la vida que, Fotosíntesis. exacto, que está viva la planta porque tiene Claro, lo que está vivo. necesita. ¿Qué necesita la planta? A ver, Necesita el sol, el agua, el sol, la el tierra agua, muy también, bien. El nutrientes. sustrato, que es la tierra. Nutrientes, muy bien, perfecto. Como lo han dicho los dos, ambos, el caballero y usted, fotosíntesis, un proceso en el cual sabemos que el sol le brinda energía a la planta luego capta dióxido de carbono, los nutrientes, el agua, y entonces produce oxígeno que se lo da al ambiente, y ella produce también azúcares. Pero esta planta sabemos que es un organismo porque ella va a crecer, pero va a llegar a un punto en el que ella ya no va a crecer. ¿Y qué va a pasar? Va a morir. Entonces sabemos que es un organismo o es un ser vivo. Tenemos ese concepto bien claro. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué es importante la biología? Pues, ¿por qué estamos estudiando biología? Esos cursos, ¿por qué se da? Eso sí, sabemos algunos conceptos, pero ¿por qué es importante en nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos saber? Bueno, podemos leerlo. El funcionamiento de nuestro organismo lo podemos entender un poco más. Cuando vamos a anatomía, alguien dijo que le gustaría estudiar anatomía, entonces probablemente él va a entender mucho mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué Profe, ocurre disculpe que esto? le interrumpa. Claro, dígame. Yo estudio anatomía. ¿Usted estudia anatomía? Sí. Ok. ¿En qué estudia anatomía? Para enfermería. Ah, pero perfecto. Entonces debes saber que es importante la anatomía porque vas a conocer todas las partes de nuestro cuerpo, desde la parte de todos los huesos que tenemos en el cuerpo. ¿Cuántos huesos tenemos en el cuerpo? ¿Lo recuerdas? ¿Me escucha? La que me dijo que estudiaba anatomía. Sí, profe, lo escucho, pero es que el cosa del teclado de mi computadora, no sé qué le pasa. Tenemos 206 huesos. Ok. Bien, entonces, por eso es importante, por ejemplo, el estudio de la anatomía, porque podemos entender las funciones desde cuando, por ejemplo, vamos a pensar en una función desde cuando entra, eso que hacemos todos los días y que es muy rico, desde cuando comemos. Nosotros comemos y que tenemos que entender el proceso ya
a nivel anatómico y a nivel fisiológico, de qué es lo que ocurre con esa comida en la primera fase, la mecánica, la química, cuáles son las sustancias químicas que entran, cuáles son los órganos implicados dentro, por ejemplo, de la digestión. También podemos conocer el mecanismo de reproducción, cómo es que ocurre ese mecanismo de reproducción, cómo eso se puede explicar dentro de la embriología. Nadie dijo que le gustaba la embriología, pero es importante entender, saber, por ejemplo, las damas conocer su ciclo menstrual, los hombres entender qué ocurre durante las fases del desarrollo, cuántos espermatozoides, por ejemplo, se producen, cuándo es un conteo alto, cuándo es un conteo bajo, saber las probabilidades de producción del óvulo, cuándo está más receptivo. Todas esas cosas las vamos a poder entender un poco más entendiendo los mecanismos de reproducción. La forma de evitar enfermedades, también conociendo las enfermedades, todo lo que es la patología que causa cada una de ellas, y pues eso se va a entender un poco mejor, la acción de las vacunas, cuál es la función de las vacunas dentro de nuestro cuerpo, si son microorganismos muertos, si es el ARN del microorganismo, el beneficio de practicar algún deporte, porque es importante, cómo esto nos beneficia a la circulación, a mantener la presión sanguínea, a mejorar la salud del miocardio en el corazón. Todo esto nos vamos a entender un poco mejor. La importancia de una buena alimentación también, que nos va a ayudar. El mecanismo de la herencia, por qué me parezco a mi papá, por qué me parezco más a mi mamá, cómo entiendo eso, porque tengo una mancha en el pie que se parece, es la misma que tiene mi bisabuelo, porque saqué los ojos celestes que lo tenía mi tatarabuelo, pero más nadie lo expresó, entendiendo un poco más de la genética, de probabilidades, que incluye algo de matemática, vamos a entender un poco más de eso, por qué ocurre. El problema de la contaminación también en términos ecológicos, entender cómo afecta la contaminación a los ciclos de vida de cada uno de los organismos que están involucrados dentro de ese ecosistema. Eso también lo vamos a poder entender un poco mejor. La importancia de las plantas verdes en la naturaleza, que sabemos que las plantas son indispensables para que estemos aquí, primero porque forman parte de, pues en la cadena trófica, son de los productores primarios, sin ellos entonces nosotros no estaríamos. Segundo porque producen, tanto ellos como las algas en el mar, producen casi toda la cantidad de oxígeno que es indispensable para que nuestro cuerpo pueda trabajar, funcionar, igual que otros animales. Esa es la ventaja que tienen las plantas, que ellas, básicamente nosotros dependemos de ellas, y en términos evolutivos las plantas fueron las primeras que colonizaron versus el hombre, que colonizaron la Tierra. Entonces hay algunas herramientas que han sido muy útiles para el hombre y que han permitido el avance de los estudios y los conocimientos dentro de la ciencia. Una de estas es el microscopio. Hay otros instrumentos más, que microscopios que hay de diferentes. Inicialmente eran muy pequeños, eran monoculares, luego aparecen los binoculares de fase oscura, y actualmente uno de los más avanzados son los microscopios de barrido electrónico, que se utilizan y que aquí en Panamá tienen algunos institutos como el Smithsonian, el Gorgas, tienen algunos microscopios de barrido electrónico que se utiliza para ver ya unas imágenes tridimensionales a puntos en el que un microscopio convencional o normal no llegaría. Nosotros en el Instituto de Nueva Luz tenemos algunos microscopios nuevos, interesantes y muy buenos, y que luego se van a poder, y esperemos que toda esta situación pase para esperar que los estudiantes puedan interactuar con ellos y van a ver que son interesantes los microscopios. Pero esta es una herramienta que ha permitido el avance de la biología y otras ciencias más médicas para poder entender un poco mejor sobre los conceptos y hacerlo como más factible, ¿no? Y ver como más tangible lo que estamos hablando. Esos son algunos materiales básicos que se utilizan en el laboratorio, tanto de biología como de química, y que sirven mucho para hacer algunos procedimientos de laboratorio, y que permiten también hacer unos experimentos para demostrar algunas situaciones o algunos conceptos de los que estamos mencionando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que compartir, algo que preguntar? No, ninguna, profe. ¿Los demás? Yo tampoco, profe. ¿Todo claro? ¿Sí se entendió? Todo claro, profe. ¿Sí? Bien, a ver, entonces yo voy a hacer algunas preguntas, a ver. Menciónenme dos ciencias o dos ramas de la biología y su función. A ver.
anatomía y zoología. La Ok, zoología, bueno, es la rama de la biología que estudia los animales y la anatomía es la rama de la biología que estudia al ser humano. sí, estudia el ser humano, pero recuerda que estudia hueso, forma, cómo Huesos, está el hueso, ajá. esa parte, ¿no? Es la estructura, cómo está formada, eso. Bien. Otra persona, a ver, La histología, que ¿qué estudia estudia? los tejidos. Ok. Otra ciencia más que te Y gusta. la micología, que estudia los hongos. Hongos, ok. Otro más, La botánica estudia las plantas y vegetales. O plantas y vegetales. vegetales. Ok, ¿qué más? Otra ciencia más. Recuerda que son dos ciencias cada uno, dos ramos, o sí, o dos ciencias, dos tipos de ciencias o ramas de la biología. A ver, ¿qué estudia la genética? ¿Qué estudia la genética? Estudia la transmisión de caracteres humanos, hereditarios. Transmisión de carácter hereditario. Ok. ¿Cuál más? ¿Cuál más puede mencionar? Ninguna. Taxonomía, que es ¿Qué? la rama de la biología que explica la organización y clasificación de los seres vivientes. Ok. ¿Qué más? Las matemáticas. ¿Por qué son importantes las matemáticas? Eso que a veces no nos gusta, porque que eso de matemáticas es algo. ¿Por qué es importante la matemática, por ejemplo, para entender la biología? Yo pienso que es porque a veces cuando uno está haciendo los estudios con las herramientas del taller, pues de los estudios que uno hace con el embudo, todas esas herramientas, uno a veces Ujú. tiene que sacar cálculos matemáticos y bueno, hay fórmulas y cálculos que uno tiene que hacer a veces. Y Sí, por eso, claro. Por ejemplo, algunos cálculos matemáticos básicos que hacemos, ¿cuál sería? mm, Voy a darle una pista. Por ejemplo, vamos a pensar que nosotros tenemos una probeta. Ven esta imagen, ¿no? Esta es una probeta para los que no saben, los que saben, perfecto. Esta es una probeta, ¿verdad? Y queremos ver, yo les digo, midan 10 veces, llévenla a 50 mililitros. Y en 50 mililitros pongan 10 probetas y llenen las 10 con 50 mililitros de agua. Ahora les digo, colóquenle a cada una de esas probetas, colóquenle un huevo dentro, pero un huevo así mismo entero, con todo y cáscara, colóquenle un huevo. ¿Qué esperan ustedes ver? ¿Qué va a pasar cuando coloquemos el huevo aquí dentro de esta probeta? ¿Qué va a pasar con el volumen? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta, profe. aumenta. Aumenta, ok. Tenemos la idea, recuerden lo que hablamos antes del racionamiento, ¿verdad? Ya tenemos una idea. Esto es parte, miren, esto es parte del método científico. Hay una observación y ya usted tiene como una idea de qué puede ocurrir probablemente. Porque ya sabemos que va a aumentar en las 10 probetas. La pregunta es, ¿aumentará igual el volumen en las 10 probetas? Depende del tamaño Depende de la masa de del cada, huevo. sí, ajá, Ok. de cada huevo. Entonces, ahora, pero yo les digo, bueno, tenemos que unificarlo, pues, porque no podemos poner de que, bueno, yo obtuve 10 probetas y la número uno fue, el volumen final fue 75. La número 2 el volumen final fue 65. Eso no está mal, pero en términos de dar un resultado, ¿qué tendríamos que hacer? Redondear. Redondear a un Mm, cálculo que haga que todos sean lo mismo. por ahí anda la cosa, pero no sería redondear. ¿Qué sería? ¿Sacar el qué? Sacar el promedio. ¿Han escuchado el concepto de promedio? O sea, sumar los 10 volúmenes finales y dividirlo entre el número total de muestras, o sea, entre 10. Y eso me va a dar un volumen promedio. Entonces, yo puedo decir, el volumen promedio
o sea, por ejemplo, el volumen promedio o de la masa de los huevos que ocupa un huevo dentro de 50 mililitros de agua, el volumen promedio es de, no sé, 70 mililitros, por ejemplo. Entonces, esa es una de las fórmulas, la forma como las estadísticas descriptivas pueden ayudar a entender un poco mejor la parte de la biología. Y por supuesto que los análisis estadísticos, incluso la que me decía que estudiaba enfermería es verdad. ¿Sí? Bien, la que me decía que estudiaba, le gustaba estudiar anatomía, no recuerdo, creo que me dijo que enfermería. Es importante también tener algunos conocimientos, por ejemplo, de estadística, pues para poder entender, por ejemplo, si están aplicando algún tipo de tratamiento a una persona y tú tienes que entender los efectos antes, durante y después del tratamiento, en términos de investigación clínica. Y eso se utiliza con la ayuda de las estadísticas para entender qué pasa antes, qué pasa en el medio y después del tratamiento. Lo que se está haciendo con COVID también. Entonces allí es donde las matemáticas, la física y la química ayudan mucho a entender o ayudan más a entender el proceso de la biología. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, para definir, ¿qué es la biología? Yo veo que están bastante empapados y eso me ha gustado. Parece que escucharon bastante la clase y que también tienen su concepto previo. ¿Cómo podemos definir el concepto de biología? Estudia la vida, los organismos vivos. Tus relaciones, tu reproducción, estudia todo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha utilizado microscopio anteriormente? ¿O quién no ha utilizado microscopio nunca? Yo. ¿Usted? Ok. Lo que vamos a hacer también es que ustedes estén pendientes a la plataforma, porque ya les mencionaba que la plataforma está ahorita mismo en algunas reparaciones. Apenas esté presente, esté reparada, ustedes van a tener algunos links en la plataforma en donde yo se los voy a redireccionar para que usted pueda entrar virtualmente y usted puede entrar a una página en la que virtualmente usted puede básicamente estar en un microscopio, ver cómo se enfoca y ver algunas placas. Entonces eso le va a ayudar bastante, ya que estamos en esta situación. Lo ideal sería pues verlo en el laboratorio directamente conmigo, poder explicarlo un poco más, pero bueno, esa es la opción que he optado para esto. Así que no te preocupes por eso, que allí vamos a ver cómo todos interactuamos, así sea virtual, la modalidad que tenemos ahora. Bien, entonces para la próxima sesión, usted tiene algunas asignaciones. En su módulo, usted va a encontrar estas mismas asignaciones, solamente que yo acá se las estoy explicando para que usted entienda cuáles son formativas, es decir, usted las hace en su cuaderno, en lo que usted tenga, pero eso es para que usted estudie, para que usted practique, para que usted se las aprenda. ¿Y cuáles son las sumativas? Es decir, las que usted va a tener que entregar obligatoriamente dentro de la plataforma, va a estar habilitada y es la que lleva una ponderación. Hay algunas actividades que van a ser grupales, hay algunas que van a ser individuales. Por el momento esta va a ser individual. Apenas sea grupal, yo se lo voy a notificar. Entonces las formativas, que no es más que dibujar el microscopio, usted va a dibujar el microscopio que a usted le guste, principalmente que sea binocular, porque es el que ya es el más actualizado. Usted lo hace en su cuaderno de apunte, usted se va a aprender las partes, el objetivo, todas las partes se las va a aprender en su casa. Entonces va a hacer su parte en casa de estudiar. Luego usted va a dibujar los instrumentos de laboratorio y estudiarlos. Van a formar parte de lo que les mencionaba anteriormente de los quiz sorpresa, es decir, los regalos, porque recuerden que los quiz suman, pero no restan, entonces eso es un regalo. Porque si usted no lo hace, se perdió los 5 puntos. Pero si usted lo hace y sacó los 5 puntos, los tiene guardados y ahí se los voy a ir anotando acá. Y yo al final le voy a decir, usted tiene 15 puntos acumulados. Esos 15 puntos equivalen a tanto del porcentaje que le va a sumar en su nota final. Entonces eso siempre ayuda bastante. Y la sumativa, que es lo que usted va a entregar, que va a aparecer en la plataforma para entregar, es un cuadro sinóptico creativo de las ramas de la biología. Ya ustedes se la saben, así que va a ser súper fácil. Y las disciplinas, todas las disciplinas, como ya hemos visto que tiene cada una de ellas. O sea,
cuál es, qué estudia. Y si usted puede buscar algo más, perfecto. Debe estudiar cada una de ellas, ya ustedes se saben varias, así que igual en la presentación, que yo se las voy a subir también a la plataforma, esta presentación, además de que va a estar en YouTube, usted va a poder verlas y va a poder repasarlas. Otra asignación, porque recuerden que la otra semana es 9, usted va a hacer en casa, usted va a leer los pasos del método científico, todos sus pasos e importancia. Eso le va a quedar de tarea y en la próxima clase va a ser lo primero con lo que vamos a iniciar y vamos a preguntarle qué aprendieron de los pasos del método científico, por qué es importante el método científico y eso cómo se aplica. ¿Se aplica solamente en los estudios biológicos, químicos, físicos o se aplica en la vida real? Esa es la pregunta que les debe quedar. El método científico, ¿cuándo lo utilizo? ¿Solamente cuando voy a dar biología o lo aplico todos los días en mi casa? Eso es lo que vamos a hacer. Tienen como asignaciones para la próxima sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Sí, profe, yo tengo una duda. Ok, profe, ahí donde usted dijo de las asignaciones formativas, dibujar el microscopio y esas cosas, yo como soy con plataforma, ¿yo también lo tendría que hacer o solamente es para las personas que están por módulo? Que no entendí. Bueno, lo que decía inicialmente es que ustedes, esa parte formativa, usted, por ejemplo, el que no lo maneja, lo dibuja en una libreta en su casa para que se aprenda las partes. Eso lo hace en su casa, en un cuaderno, si usted no lo tiene, o si usted lo quiere estudiar directamente, lo tiene en una imagen en Word, también la puede poner ahí y se aprende las partes. ¿Correcto? Ah, ok, yo creí que era como algo para calificar. No, es formativa. Las que dicen sumativa son las que le va a aparecer en la plataforma que tiene que entregar. Ah, Yo ok. se la voy a subir para que usted allá diga, lo que tengo que entregar es esto. Quiere decir que las demás eran nada más para que yo las hiciera, las practicara y demás. Ah, ok, está bien, gracias, profe. Ok. Bien, nos queda medio minuto, así que yo espero que cualquier duda, igual recuerden que tenemos el miércoles para hacer las consultas. Si ustedes al final no entienden un poco algo, espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima sesión. Fue un gusto estar con ustedes.